sobre lo que dejó el taller intergerencial de Naciones Unidas para el acceso igualitario a la justicia de las personas en situación de discapacidad. Hablamos con los abogados Claudio Gautero y Marilyn Morales Corradini. Bueno, el taller se desarrolló en el marco de un taller intergerencial de Naciones Unidas e intersectorial, a partir de que la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad establece en su artículo 13 que los Estados partes deben garantizar el acceso a la justicia de las personas en situación de discapacidad y el pleno goce de sus derechos. En ese marco, ellos proyectan una serie de estrategias y una de estas es desarrollar en cada uno de los países este tipo de encuentros con profesionales, con distintas áreas para poder intercambiar opiniones y demás. El taller se desarrolló en forma virtual y lo que sucedió es que nos separaron en 3 grupos. Las provincias que sí tienen armonizado su código de procedimiento con la Convención y con el Código Civil, las provincias que tienen proyectos presentados y en tratativa, y las provincias que no tienen ni proyecto ni código. En el tercer grupo de las provincias que no tienen proyecto ni código estaba la provincia de Córdoba en forma conjunta con Misiones y Formosa. Bueno, luego un intercambio de opiniones, de situaciones, de experiencia, pasamos de nuevo a un encuentro grupal y ahí pudimos hacer un intercambio bastante fructífero que se dio en el marco de esta situación que está sucediendo en el país, que nosotros por un lado tenemos la Convención sobre Derecho de Discapacidad que se firmó, se ratificó por Argentina, habíamos comentado anteriormente, en el 2008, en el 2014, mediante una ley se le otorga jerarquía constitucional, y en el 2015, cuando se modifica el Código Civil que históricamente regulaba relaciones entre particulares, incorpora en su artículo 1 como fuente de derecho todos los tratados de derechos humanos y las convenciones internacionales. Y en su artículo 2, el paradigma social de discapacidad del que habíamos estado hablando, que pone el foco de la discapacidad de las personas, no en la persona misma, sino en la interacción con la sociedad. Este modelo que reemplaza el modelo rehabilitador médico, donde la persona tenía que rehabilitarse para ser de utilidad a la sociedad, a su vez es el que recepta el Código Civil e incorpora normas procesales en sus artículos de fondo. Por eso tenemos el artículo 31, el 32, bueno, y siguientes, que nos dicen cómo se tiene que hacer un juicio de limitación de capacidad. Estas normas, tanto de la Convención sobre los Derechos de Discapacidad como el Código Civil argentino, entran en tensión con las normas procesales de la provincia de Córdoba porque no están armonizadas, ¿sí? La provincia nunca modificó su código de procedimiento, que tiene el modelo médico rehabilitador. Entonces es ahí que se trató de regular un poco a través del Tribunal Superior de Justicia, mediante acordadas y bueno, prácticas judiciales. Pero básicamente lo que se está tratando de hacer con esta normativa es que se pueda armonizar, ¿sí? El Código de Procedimiento de Córdoba. Sabemos que las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación en el sistema federal por el artículo 121 de la Constitución. Entonces nos corresponde armonizar y generar estrategias para que nuestro código esté con el modelo del paradigma social imperante. Bueno, a partir del taller que llevamos a cabo, trajimos una pregunta o un debate por hacer, que es en cuanto que Córdoba está dentro de las 3 provincias, tal como mencionaba la doctora.
Bueno, a partir de ahí trajimos este debate y empezamos a preguntarnos cómo funcionaba o cómo no estaba funcionando en cuanto al momento de llevar a cabo lo que es el procedimiento. Entonces, en conjunto con los colegas de la sala, empezaron los debates, cómo ellos afrontaban, por ejemplo, en un caso, en un juicio de limitar la capacidad, y en líneas generales, y coincidiendo en la mayoría, creíamos o creemos que si bien no tenemos un código de forma, pero tampoco es que es problema al momento de llevar a cabo una causa como la limitar a la capacidad, y creemos que lo que se lleva más de todo es por darle libertad, lo que tiene libertad el tribunal. También es importante como mencionar que a partir de agosto del 2015, con el Código Nuevo Civil y Comercial, antes se llevaba, era o blanco o negro, o se le restringía la capacidad total o absoluta a la persona. En cambio ahora, después de la reforma, eso cambió y se le trata a la persona no de restringir lo que menos se pueda la capacidad. ¿Para qué? Para que tenga mayor posibilidad en el día a día, ¿sí? Y no dejarla incapaz absoluta. Bueno, y entonces en líneas generales coincidimos en la sala que hoy por hoy Córdoba continúa los procesos judiciales normalmente, que no es un impedimento absoluto el no tener el código de forma. Por ejemplo, uno de los temas que se debatió fue cuando inicias una demanda por limitar a la capacidad a la persona. Con la reforma del código, aquí lo que se hizo fue básicamente no limitar absolutamente la capacidad de la persona, sino que tratar cada caso en particular, ¿sí? Y que la sentencia o que la forma de trabajarse no sea iguales todos, sino que se agarra el caso, se lo analiza, tampoco la persona queda desamparada, sino que todo lo contrario, se le pone, en caso de ser requerido, un perito, tiene un abogado que lo representa. Entonces eso es lo que le da ese abanico de posibilidad o de posibilidades al magistrado de resolver ese conflicto puntual, y que no sean todos iguales, sino que se lo estudia particularmente, y la sentencia es particular en tanto y en cuanto esa persona lo requiera, ¿sí? Entonces, en limpio, una persona en estos casos se le inicia la demanda y no se le restringe la capacidad absoluta como era antes de la reforma del código. Ahora eso cambió. Entonces eso es lo que nosotros trajimos al debate, y la pregunta sería, o lo que nos hicimos, fue cómo podemos trabajar en conjunto, la sala, el colegio, para afrontar frente a estas inconvenientes que estamos, después del taller, nos dimos cuenta que estamos teniendo.